La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, la doctora Lidia Soto, cardióloga, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Receta médica de la Z. Lidia, tú que siempre me preguntas dónde yo puedo ingresar pacientes de psiquiatría, pacientes que necesiten 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pues justamente hoy, Lidia Soto, tenemos con nosotros primero un gran amigo y una gran amiga, la doctora Milagro Sierra, y mi hermano Pedro Comprés. ¿Psiquiatras? Sí, pero psiquiatra de San Francisco. Ya San Francisco entero los conoce. San Francisco de Macorís. Sí, yo le digo. ¿Pero lo conoce San Francisco o lo conoce el Cibao? Mira, lo conozco en San Francisco, Nagua, Samaná, Gaspar Hernández, porque en ninguno de esos sitios hay psiquiatras. Entonces, la mayoría en Cotuí va uno a veces. Okay. Entonces, en San Francisco sí hay un grupo, más de 5 o 6 psiquiatras ya hay en San Francisco organizados. 7 psiquiatras. Buenos días. Buenos días, la gente de San Francisco de Macorís. ¿Y están todos locos por ahí? Cantidad enorme, no te imaginas. Imagínate, Ay, yo que por tengo fin. tantos años. Mira, Yo tengo ¿y por qué- 26 años en San Francisco de Macorís. Pero Y soy gracias nativo porque... de allí, me Doctor siento Comprés, feliz allá. ¿cómo Porque usted yo- acepta porque- la palabra eso era. que dijo la doctora Lidia? Eso era. Imagínate. Primera vez que un Hay que- psiquiatra hay me que acepte esa querer a todo el palabra. mundo. Hay que querer a todo el Porque mundo. Déjame decirte me algo. echan unos boches. Ay, no, sobre yo no todo doy boche, yo acepto al otro como es. y Johnson, que son gente que tengo muy cerca. Cada vez que yo le digo, tú es loco, mira, no te atrevas. Esa palabra denigrante. Es que lo Mis que pasa es que el pacientes no son 80% locos. de la psiquiatría es ansiedad y depresión. El 80% De la psiquiatría pero por eso es no hay que ansiedad y ingresar a un Mira, paciente. A veces sí. Ustedes los ¿Cómo que a cardiólogos veces sí? viven de los ansiosos de Para que lo nosotros. sepa. Ustedes los cardiólogos viven de los ansiosos. Le quitamos Héctor me dice- la taquicardia y el cólogo irritable a los gastros y a los cardiólogos y cierran la consulta. Así Para es. que Pero lo ustedes que sepa. llegan a donde nosotros, sus pacientes, chicas. Yo lo sé. Porque todavía la gente a veces, imagínate. Héctor pero yo dice- he logrado cambiar mucho ese tabú en San Francisco de Sí, Macorís. sí, tú hay un Me sirve de trabajo. orgullo. En 26 años he logrado mucho. Al principio, cuando yo llegué, mucha gente me pedía que ir los sábados o a las 9 de la noche a mi consultorio. Yo dije, no, la salud mental es parte del ser humano, totalmente. Y es un servicio igual que ir al gastro, que ir al ginecólogo, que ir al cardiólogo, al dermatólogo. Y empezamos a hacer un trabajo que ha dado muchos frutos, sobre todo en el Hospital San Vicente de Paúl. Que Imagínate, por cierto le abrieron a ustedes abrimos una unidad que al principio... que no da abasto, ¿eh? Que no damos abasto. Que al principio, cuando yo internaba un paciente, los médicos me llevaban a la dirección, adivina qué, ¿A qué? a insultarme porque yo internaba lo que usted dijo ahorita, la palabra que a nosotros no nos gusta. Y logramos concientizar a la población, primero médica, al personal del hospital, y luego lograr que la comunidad se involucrara en ese proyecto. Y hoy tenemos la primera unidad de salud mental que se hizo en el interior del país, era de San Francisco de Macorís. Tenemos un edificio anexo al hospital. Un Ya, edificio de salud mental. un edificio de salud mental. Yo los felicito. Porque Héctor Mucha droga en dice- San Francisco de Macorís. Sí, Sí, sí. bastante. Y ¿Verdad hoy que sí? venimos con un nuevo proyecto desde hace 6 meses, ya diferente totalmente. Pero ¿cómo así que mucha droga en San Francisco de Macorís? Realmente San Francisco de Macorís, como usted sabe, en los años 90, los años dorados donde floreció la economía de San Francisco, lo hizo sobre la base de la inmigración de mucha gente. Entonces San Francisco también se nutre mucho de la gente que vive emigrando tanto a Estados Unidos como a Europa. Y esa cultura ha ido permeando, igual que el modismo ya de la globalización, con el tema de los bares con consumos activos de sustancias que a veces se camuflajean y realmente también la permisividad que existe, como usted sabe, Me en nuestro gustó país. eso. Se camuflajean, así mismo es. Eso Esa es la así, palabra es que todo el mundo correcta. sabe que una Así juca es. no solamente tiene tabaco Nada más no es, la saborizado. juca no es Exacto. así como la Sabemos gente cree. eso. Pero se camuflajean también Sí. porque el alcohol es una droga. Así Es la es. peor de todas. La Y cuando peor se de combina todas. alcohol con un estimulante estimulante. y el tabaco por una hora, Uf, eso es una imagínate. explosión para el cerebro. Una bomba. Y de ahí sale la gente, obviamente, ya trastornada. Espérate, porque espérate. Se llevan rápido, todo macorizano. ¿eh? Este programa me encanta. Así es. Cuando el paciente lleva
1 hora fumando y bebiendo, pero él ven se acá. convierte en una bomba de tiempo para el cerebro. Espérate ahí, espérate, porque fuiste tú que lo Así dijiste. es, Tú fuiste que lo dijiste. Entonces, como tú fuiste que lo dijiste, ahora tú vas a tener que explicarme eso con calma, hablándome despacito, porque yo y el pueblo no entendemos cuando nos hablan rápido. Y eso es una bomba atómica que tú acabas de lanzar aquí. Así es. Que cuando tú consumes por 1 hora de corrido alcohol pero- y cigarrillo, el cerebro sufre. No, espérate, explícame eso, porque ¿qué dominicano en cualquier juntadera no se pasa muchísimo más de 1 hora bebiendo como un hombre, las mujeres bebiendo como hombre y fumando todo lo que se pueda fumar? Porque Ese tú prendes... sexismo tuyo. ¿Qué? Como hombre. Aquí las Es un saloneras sexismo. se beben 36 cervezas en un Porque en una beben como tarde. hombres, son ellas no, que lo dicen. beben como mujeres. Sí. Beben como mujeres. Yo sé que beben como como mujeres. mujeres. Tú sabes que beben como mujeres. Pero las mujeres que beben mucho dicen yo bebo como un hombre. Así es. Igual que las que manejan bien dicen yo manejo como un como- hombre. Soy un driver, de verdad. Sí, eso, entonces sí, vivimos en una sociedad machista. Y no debería ser así Pero- porque pero el no me- 70% de los accidentes fatales son de hombres. Claro, yo manejo como Lidia Lo que Soto, pero eso eres tú que no eres tan machista. pero soy Tú machista. te leíste Entonces, el sexo débil de Simón de Beauvoir, parece. Wow. parece. Mira, entonces explícame eso. Si yo estoy en una juntadera y hay sus traguitos, yo estoy tomándome mi traguito y con un cigarrillo prendo el otro porque estamos pasando el momento. No un estamos cigarrillo con divirtiendo. el otro, una juca que equivale a multiplicar a la 10 o a la 10ª potencia el cigarrillo, porque no es lo igual. El tiempo de consumirse un cigarrillo son menos de 20 minutos. No importa Sí. que tanto tú Sí. estires la inhalada, el Sí. cigarrillo te va a durar 15 minutos en la mano Ok. y se apaga. Pero yo quiero que nos quedemos en el cigarrillo y el alcohol. Pero es Ok. importante no esto. me pase a otro no, Lidia, punto. pero oye, ¿qué es lo que pasa, Lidia? Espérate, vamos despacio. Desacelérate tú. Óyeme. El problema de la juca está que la cantidad de tabaco, si es tabaco, Sí, es tabaco. teóricamente debe ser tabaco, pero es que el dominicano se cree que fumar la juca es como fumarse un cigarrillo. Y no es así. Si tú ves, por ejemplo, los árabes que usan su juca, su alaguile y todo ese tipo de forma de fumar, ellos hacen así, mira, cogen un poco, duran 10 minutos, dan una vuelta, Le da la vuelta Habla. al grupo entero. hablan, le pasan al otro, comienzan Sí. a hablar. Aquí no. Aquí hubo un caso de una muerte de un joven hace 2 o 3 semanas que fue por eso, porque la sobreinhalación, por la ignorancia que hay. No, y ¿Cómo otra así? cosa, el contenido de lo que le echan. ¿Qué es lo Porque que le como echan? dijo el doctor Guerrero, mira, yo que he estado en Egipto y en Estambul, yo la probé la juca allá y yo no fumo cigarrillo, a mí no me hizo ningún efecto porque una era de canela, otra de hierbabuena. Pero aquí le echan de todo, hasta Aquí le echan marihuana hierbabuena, sintética. hierbabuena le Hasta echan. marihuana de De esa la sintética. buena, fue de la hierba buena, que como viene dice, comprada por hierba internet, buena. Eso de la te que da- te compra por internet. Entonces te da, De eso esa, le de da la buena. durísimo a la gente, la madre. Entonces, Perdónanos la expresión. Sí, no es así mira, que hay mira que qué es lo hablar. que No puede pasa ser con esa el palabra tabaco, aquí. el alcohol, con el cerebro. Son sustancias que tienen efectos diferentes al cerebro. El alcohol es un depresor. Ok. Y obviamente el efecto tiene que ser ir apagándote, porque a medida que estás tomando alcohol, después de un tiempo comienzas a tener dificultad para pronunciar las palabras, falta de coordinación, y lo que viene es obviamente la depresión del cerebro. Ujú. Para evitar esa depresión, entonces le combino con un estimulante, una bebida estimulante. Ok. Ya tenemos 2 impulsos en el cerebro, el depresivo por un lado y el estimulante por otro. Tu cerebro se está preguntando constantemente qué es lo que Lidia quiere, dormirse o estar despierto, porque me da alcohol y después me da una bebida energizante. ¿Qué Ah, quiere? Ya está ok. confundido tu cerebro Sí. y para fines de tomar decisiones, para fines de saber utilizar las funciones cerebrales de manera correcta, ya ese cerebro está incapacitado. Ok. Si encima de eso le ponemos una sustancia como el tabaco, y vamos a asumir así todos aquí muy inocentemente que solamente es tabaco. Sí, por favor. Vamos a asumir que es tabaco, el efecto de la nicotina en el cerebro es un efecto volátil, ¿Qué quiere decir eso? de minutos apenas. Oh. El efecto positivo de relajación que hace la inhalada del tabaco son 5 o 10 minutos.
a los 10 minutos estoy tenso igualito que como estaba antes de la inhalación. Si ese estímulo es permanente, a mayor dosis, mayor estímulo. Entonces, cada vez que me baja un poco los niveles de la nicotina en el cerebro, hago 30 inhaladas para subir esa nicotina. Ya tu cerebro está confundido con una sustancia depresora, una sustancia estimulante, y encima tiene una sustancia que cada cierto tiempo requiere una recarga para poder tener la función. Ahí estamos entonces nosotros ante un cerebro que sale de un bar sin saber qué es derecha e izquierda, qué es rojo, qué es verde, porque está totalmente bloqueado. Entonces, a eso nosotros entendemos que se debe el daño marcado de sustancias que van a llevar la misma vía de los neurotransmisores cerebrales, que desplazan lo que es la función normal y te van a colocar una función que es anormal. Obviamente, por eso se podrá entender los pleitos, los tiroteos, el salir a 200 kilómetros por hora de un lugar, hacer carreras, hacer cerito en la calle después que salgo, porque ya ese cerebro está de una u otra manera influenciado por sustancias que lo han trastornado en la función. Por eso, de esas sustancias, como usted decía, el alcohol es una droga legal. De esa sustancia mueren más personas que de todas las drogas juntas. Wow. Mira, y no tan solo eso, sino la dualidad que existe. ¿Qué es lo que es la dualidad? Que al mismo tiempo Doctor Pedro Compresa está el hablando. sujeto consume primero alcohol y cigarrillo como una manera, como dijo la doctora ahorita, de camuflajear. Y después, ¿qué tú consumes? Todo. Lo que anfetamina, aparezca. cocaína. Qué triste. Heroína, de todo. Entonces, ¿qué ve la gente que está a tu alrededor? El efecto de qué, supuestamente. Del alcohol. Del alcohol, pero eso no es así. Es la dualidad de muchas sustancias al mismo tiempo y eso hace que ese cerebro explote. O sea que lo que ustedes ven es que el alcohol es una puerta de entrada para utilizar otro tipo de drogas. Eso es porque la legalmente aceptada. Ese estudio tiene más de 40 años replicándose. Exacto. Porque siempre se ha hablado de un cliché sin base científica y justamente ese es el real. Se hablaba, que la marihuana es la puerta para otra sustancia. No, la puerta para otra sustancia es el alcohol. Es el alcohol, no la marihuana. Exactamente. Eso es un tabú claro. Eso hay que... No, pero todavía quedan 40 años más de tabú. Exacto. En Lo ese que pasa sentido. es que hay muchas personas y pacientes que llegan a mi oficina. No, doctora, yo mi marihuanita, eso es social. Eso yo lo controlo. Y hay personas que tienen esa capacidad de controlarlo. El problema es que hoy se fuman la marihuana, yo no sé qué le van a ofrecer mañana y bajo el efecto de la marihuana si la van a aceptar o no. O sea, eso yo no lo sé. Es igual que con el alcohol. Es que vuelves al punto, exactamente lo mismo que estábamos diciendo, es lo contrario a lo que tú estás diciendo ahora, Lidia. Ahí es que viene el punto, es que no se acaba de entender que los estudios con los harlistas que tienen más de 50 años, ha demostrado que los consumidores crónicos de marihuana solo usan marihuana. Yes. Es que no hay forma de que se entienda. Y muy espaciado. Pero no va a haber forma. No, jamás. No va a haber forma de que esto se entienda. Ahora bien, una persona que es el 15% del adicto, ese 15% que tiene una predisposición genética, y sus receptores dopaminérgicos distorsionados, sea marihuana, sea cigarrillo, sea alcohol, sea cocaína, sea éxtasis, sea moli, sea ketamina, sea heroína, va a quedarse solamente juqueado, como dice, enganchado. Va enganchado con cualquiera de las drogas. ¿Dónde tiene la etiqueta ese 15%? ¿Dónde tiene la etiqueta? Esa etiqueta viene de fábrica. ¿Pero dónde la tiene? ¿Dónde el paciente se la puede ver cuando se mira en el espejo? En la conducta desde los 13, 14, 15 años. ¿Y el paciente lo identifica? No, el paciente no lo identifica, pero déjame decirte algo. Cuando los muchachos comienzan a beber, vamos a coger alcohol, siempre hay 2 o 3 que son los más bebedores. Y de esos 3 o más bebedores siempre hay uno que siempre da problemas. Sí. Claro. Cuando los muchachos, más en Estados Unidos, vamos a hablar de lugares donde esté legalizada la marihuana,
en Colorado, cuando los muchachos fuman marihuana, siempre hay 2 o 3 Que dan más que problemas. fuman más, que no paran de fumar, que se van. Entonces, la droga, señores, si la droga fuera adictiva 100%, el mundo entero fuera drogadicto. Así. Claro. Y el mundo entero fuera gordo. Eso tú lo sabes, Sí, Lidia. sí. Entonces, hay que entender que en el 2018, y qué bueno que vengan de San Francisco de Macorís a decirnos las cosas como son, aquí a la ciudad, ¿eh? Porque definitivamente el nuevo manejo, la forma en cómo se debe abordar el problema de las drogas debe cambiar y dejárnoslo a nosotros, a los psiquiatras, a los especialistas en adicciones y a los psicólogos que han decidido trillar por el camino de las drogas, porque es que hay una desinformación que lo que hace es que la juventud se burle de nosotros. Si yo le llego a un paciente mío de 16, 17 años hablando de que la droga te quema el cerebro, el tipo se va a burlar de mí. Y que la droga es mala. Y él te dice, ¿usted la ha probado? No, ¿Usted no. sabe cómo yo me Claro. siento cuando consumo? No, lo grande es cuando viene el muchacho con el papá y la mamá, Así es. y ese es el momento, porque el primer momento de confrontación, Sí. y le dice, doctor, yo fumo marihuana 4 veces a la semana con unos amigos, mi papá y mi mamá se beben 2 botellas de vino todos los días, ellos sí deben ser. Así es. Óyeme, ya existe tanta información, ya existe tanta. Y son los jóvenes que la tienen, porque los jóvenes son los que la saben usar y son los que Sí. buscan los estudios. Que la mayoría de las veces que va un muchacho por primera vez, eso lo tratamos siempre con decir, es Jiménez que viene aquí, que viene, que lo traen los padres, de que por X cosa. Óyeme, le tumban el pulso a los padres. A los psiquiatras, a nosotros, Nos lo tumban ellos nos el quieren pulso. dar conferencias de las claro. bondades de la droga. Entonces, Sí. esto Y no hay que. buscan estudio en No base a buscan- eso, porque Entonces, están metidos en esto hay internet que- revisando El eso, problema tú, es doctora. que el problema es, como dice Valentín Fuster, el problema no es solamente la adicción. El problema es ese uso recreacional de cualquier cosa. Bueno, pero es Tomar que tú no alcohol le puedes es quitar nada. la recreación al mundo, Lidia. No. El mundo, ¿desde qué el mundo? Óyeme, la comida no es molondrón. Pero Entonces, La comida es filete, bistec. entonces todo el leche mundo. entera, Mira, ahora mismo salió y un carne pero ahí es roja, que voy. El no mundo, procesada. Porque No, hay nos Pero ese pusieron no es el esos mundo. Vete al receptores estudio Pure, de placer, que- nos pusieron No, receptores no, de placer pero- en el cerebro que una vez lo estimula, Pero- tú no quieres seguir estimulando pero la vida una entera. cosa, exactamente. Ya nos tú lo está, quieres se está volviendo seguir loco. Uno aquí se está estimulando. volviendo uno loco allí. Mira, y el Punto. síndrome de anedonia que produce. Cuando, Exacto. Entonces uno esa puede. anedonia que produce. Uno puede venir a hablar Pero- después, poco a poco, de cada uno de esos, Sí. pero no podemos, y menos en un programa psiquiátrico como hoy, venir a plantear la misma cosa de los años 70. Jamás. Porque todavía, aunque tú no lo creas, Lidia, los organismos, la DNCD está variando, me consta, Qué bueno. pero vamos a hablar de control el Consejo Nacional de Drogas. Vamos a hablar quiénes están ahí. Después de esta pausa. Mira. Pero un- ustedes vinieron hablando de que tienen un edificio entero. No, ese otro. Tú vas a escuchar. En San Francisco de Macorís se abrió la primera unidad fuera de la ciudad, me parece. Sí, Creo que en sí. Santiago también. Sí. Eso no da abasto. El hospital público tiene 10 camas. Y de esas 10 camas, eso no da abasto. Pero tiene mucho más que muchos aquí en la ciudad de Santo Domingo. Sí, pero es para San Francisco, Nagua, Samaná, Salcedo, Cotuí, Moca. Salcedo. Pero lo Moca. aplaudo, La tiene Vega. mucho más Claro. que Y la ciudad de tenemos un Santo- servicio totalmente integral, no solamente de psiquiatría. Tenemos consulta de terapia sexual y marital, tenemos consulta de terapia familiar, de psicología, de niños, de adultos, terapia de grupo. Pudimos lograr hace 25 años que la comunidad de San Francisco de Macorís, junto con la comunidad, y se hiciera un edificio anexo al hospital y que siempre ha funcionado a toda cabalidad. Al principio estaba yo solo, ahí como una hormiguita y una psicóloga médico
enfermera, que es la doctora Josefina Brisman, psicólogo, médico y enfermera. Que fue la primera enfermera psiquiátrica que se formó en República Dominicana, que vino de la Complutense en Madrid. Ella nos dio un apoyo excelente ahí. Y después están, como yo digo, mis muchachas, que la ayudamos a formar. Sus niñas todavía. Y ya tenemos un equipo formado de 6 psiquiatras y aproximadamente 12 psicólogos y psicólogas que trabajan en nuestra unidad a tiempo cabal. Uépale. Creo que es uno de los orgullos de salud mental, dice el doctor Almanzar, la unidad de nosotros. Definitivamente. Sin tirarnos mucho, tú sabes. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? Un gran profesor de nosotros, el doctor Manuel Herrera, que ha sido toda la vida parte del Consejo Nacional de Drogas. Yo veo que, ¿por qué no viene el mayor general retirado, licenciado Rafael Guerrero Peralta, primo tuyo, Lidia Soto Guerrero? ¿Tuyo? No es primo de nosotros, él es Vanilejo. Guerrero Peralta debe ser pero por ahí, ¿sí? Él es buen mozo. Yo soy Vanileja por todos lados. Es un guerrero alto. Podría ser familia de nosotros. El licenciado Rafael Guerrero Peralta, mayor general retirado de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, es el presidente del Consejo Nacional de Drogas. Ese señor, si tiene experiencia en droga, es mucha. Sí. Fue del 82 al 88 administrador de la DEA, adscrita a la Embajada Americana en la República Dominicana, director del Consejo Nacional. Ha sido de todo con respecto a drogas. Así que el primo, el licenciado Rafael Guerrero Peralta, queda oficialmente invitado a la receta médica para que nos diga y nos hable. Yo creo que Manuel Herrera también podría venir con él. Que nos digan la realidad real. Que nos digan bueno, yo no creo que hayan estudios oficiales en la República Dominicana. ¿Pero estadísticas? Yo quisiera saber si tenemos estadísticas. Sería bueno preguntarle al licenciado Rafael Guerrero Peralta, del Consejo Nacional de Drogas, cómo está la droga en República Dominicana. Importante eso. Cundo, tú que tienes el teléfono de todo el mundo, vamos a hacer esa, tú sabes que esa diligencia. Aquí son muy cuestionadas, lamentablemente, en nuestro sistema. Recuerda lo que hicieron en el Luis Aibar cuando la reconstrucción del hospital, que ayer estaba yo mencionando eso. Que quemaron todos los récords del hospital. ¿Cómo? Los tiraron a la calle. No, ¿tú te imaginas? Eso es algo catastrófico. Los tiraron a la calle. Recuerda, eso pasó. Literal. Eso no se recuerda a nadie ni le importa a nadie. Y sin embargo, en nuestro antiguo hospital psiquiátrico, la unidad que hay de psicosocial, con todo y de los pacientes nuestros, se guardaron, todos esos récords están ahí. Bueno, ¿qué ustedes ven allá en San Francisco de Macorís? ¿Cuál es el diagnóstico? Exacto, ¿qué patología? Buen punto. Vemos mucho abuso de sustancias, depresión, ansiedad, trastornos bipolares. Y los intentos suicidas, que al ser un hospital general anexo, tenemos la emergencia que nos llegan 4, 5, 6 intentos suicidas en una semana. ¿En una semana? En muchas ocasiones, 3, 4 adolescentes. El servicio de pediatría es uno de los servicios que más interconsulta para intentos suicidas. Wow. Recuérdate que la segunda causa de muerte en niños es el suicidio. Mira, en una ocasión nosotros tuvimos que intervenir un liceo de allá de San Francisco de Macorís. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, porque hubieron en 2 semanas 6 intentos suicidas en un liceo. Entonces, en un liceo. Intervenirlo nosotros directamente y trabajar con esos jóvenes. Directamente. Se pone de esa moda es una causa muy común. Lo que se llama el sustrato de esos intentos de suicidio. La familia. La familia. Y los teléfonos ahí lo dijo. Con la familia, porque los niños y la conducta como se imita. O sea, el hecho de tener un referente de un caso similar por una situación similar a la que estoy pasando, entonces se suele esa conducta imitar porque hay una influencia social. Violencia de género. Muchísima violencia de género manejamos también. Lamentablemente nosotros tenemos la dificultad de que no estamos integrados como a una red. Entonces a nosotros nos llega un referimiento de la Oficina, por ejemplo, de Protección a la Mujer, pero a veces te llega a tomar una cita y te llega 2 semanas después que la vieron. Debería haber una comunicación más directa e integrada, pero sí tenemos la posibilidad de la comunicación con esos departamentos y somos referidos con mucha frecuencia. Lidia, mujeres que van a las oficinas. Somos parientes. Sí. De Guerrero Peralta. Sí, ya me lo dijo. No, me lo dije, ya me lo dijeron. Yo te lo dije, que Guerrero y Peralta. Porque ¿tú te crees que si estuviéramos pegados, nosotros estuviéramos averiguando dónde está, ya lo hubiéramos traído? No. Pero queda abierta, pariente, sí, pariente de nosotros. Bueno, pues ya sabe el primo que lo esperamos aquí para
Y que traiga, por favor, A Manuel hay Herrera. Manuel. Yo quiero estadística. venir con Manuel. Manuel es Excelente una figura. ser humano. Pero vamos a ver, porque fíjense que esta gente, Lidia, vienen de Macorís y lo que vienen es a sentirse orgullosos de su hospital público. Yo Qué estoy muy bonito, qué orgullosa, bueno. sin ser macorizana, franco-macorizana, de lo que ustedes tienen allá. Pero- Pero. Pero eso no da. Y el pero cambia mucho. Y el pero es que ellos se vieron en la necesidad de hacer, y lo que necesitamos hacer, y yo que no trabajo en el sector público, es tener una unidad privada. Hacer un centro, pero un centro. Enséñale la foto para que ella vea. Para que ella vea. Ah, que ya lo tienen, Para que un ella vaya centro viendo el privado. centro. Hace Hace 6 meses. 6 chico. Tenemos meses. abierto. Oh. ¿Tú sabes por qué yo digo tenemos? Porque urgencias psiquiátricas está en contacto siempre. Por ejemplo, hoy, un paciente que estaba en urgencias psiquiátricas se va Para San Francisco. para A San Francisco. Serenidad, comunidad terapéutica. Mira, Oye, ¿cómo se llama? Mira ahí, mira. Serenidad, comunidad terapéutica. Serenidad, Oh, comunidad. Mira las fotos, ruédalas para que tú veas. wow. Serenidad. ¿Pero esto es en Nueva York o es en San Francisco? Eso de En es, San es que los Francisco. franco-macorizanos somos muy privones. Definitivamente, Eso eso es ya yo verdad. lo sabía. Son Ay, muy mira privones, qué mi Más amor. que lo van- jardines. más que lo vanilejos. Más que lo van y lejos. Es un Mira remanso qué de paz. Ese nombre le cayó muy bien. jardines. Serenidad, comunidad terapéutica. Así es. Tenemos, mira, Lidia, ¿Y todos los ustedes servicios. allá. ingresan? Claro, tenemos hospital de día, o ingreso de larga y corta estadía. Tenemos también servicio completo, porque la salud mental tiene que ser totalmente integral. Por ejemplo, Lidia, hoy nosotros hace un par de días ingresamos una paciente a través de urgencias psiquiátricas. Mira a ver si Se es el primo activó que te está llamando. urgencias psiquiátricas. Mira, a ver. Y a los diálogo. 3 días, nosotros, deme un segundito, a los 3 días nosotros decidimos que ese paciente necesita una estadía en un lugar tranquilo de más de posiblemente 1 o 2 meses. ¿Qué mejor lugar que ese allá en el Cibao? Claro. En el Cibao. Ey. No, pero yo El soy Cibao. capitaleño. Él es Vanilejo. Vanilejo. No puede pronunciar la I. Él es en el Por eso Cibao. él dice O sea, nosotros, no es. Ercibao. Muy bonito. Ercibao. Un vanilejo dice Ercibao. Y con este Ajá. grupo de psiquiatras, háblennos un poquito, quiero- Milagros, quiero habla un ambientar poquito de esto. qué es ese centro. Mira, Serenidad surge con una reunión que nosotros hacemos regularmente para socializar. Somos 4 colegas que estamos por más de 10 años todos en el hospital. O sea, Sí, tenemos yo vi esas fotos más de tan 10 años espectaculares. juntos laborando en la unidad del hospital y como colegas hacemos actividades y socializamos muchos problemas. Y un día nos surge el problema de que nosotros tenemos pocas camas en los centros privados de San Francisco de Macorís. Ok. Pero no tenemos una cama especializada para salud mental, ni un espacio para salud mental. Los 4 teníamos la misma situación porque ingresamos en centros privados no especializados y no existen unidades privadas en ningún centro de San Francisco de ¿No? Macorís. Y además, los centros que no son especializados en salud mental tienen mucho prurito para Así ingresar es. pacientes. El paciente de psiquiatría- Perdón, no es lo mismo tú internarlo en una clínica general, en una habitación de 12 metros, que un espacio como el nuestro, que es abierto, con un patio enorme, con Sí, hamacas, de ahí sale con- esa de ahí sale necesidad. Serenidad, Entonces esa nos necesidad. juntamos a hacer ese proyecto y comenzamos lo primero que tuvimos que hacer un gran periplo buscando un lugar adecuado. Claro. Vimos miles de casas, nos pasamos 2 meses buscando las opciones y finalmente terminamos consiguiendo un espacio ideal, una residencia familiar que fue adecuada para una unidad de psiquiatría, en una zona tranquila de muy buena ubicación, salida a Santo Excelente. Domingo. Todos los que nos han visitado en los últimos tiempos a San Francisco de Macorís saben cómo ha crecido San Francisco de Macorís para esa zona donde están las organizaciones principales de San Francisco de Macorís, la zona más tranquila de la ciudad, con expansión porque es la zona que da a la salida a Santo Domingo, la autopista Duarte. Ok. Entonces nosotros nos ubicamos a una cuadra de la avenida, o sea, de muy fácil acceso, pero igual el entorno de la unidad es una urbanización muy tranquila. Ok. Nosotros estamos ubicados en un espacio ideal porque lo que nos queda enfrente es un parque Imagínate, un recreativo parque enfrente. y nuestra unidad ocupa prácticamente más de la mitad de la manzana, de manera que tenemos muy pocos vecinos. O sea, estamos ubicados en una zona que nunca ha habido, ni siquiera por el entorno, pero mucho menos por las autoridades, ni por la habilitación de salud pública, porque ya estamos habilitados, ninguna queja en ese sentido, porque es como si se hubiese ubicado hasta la posición de las residencias que quedan al lado,
nos facilitan que ni siquiera tienen entradas por la misma calle que entramos a Serenidad. Entonces estamos en ese lugar, en la salida a Santo Domingo, y después comenzamos a ver posibilidades de cómo adaptar la casa sin perder la esencia de que la gente entre a una casa familiar. Entonces nuestros consultorios y la consulta externa están ubicados exactamente en una casa que cuando tú entras, la antesala es un consultorio. El otro lado es consultorio de emergencia, pero es una sala de una casa. Nuestro comedor y el área común de los pacientes está integrada de una manera que todas las habitaciones están alrededor, pero el paciente sale de su habitación y comparte con los otros pacientes en una sala y en un comedor. Los pacientes nuestros comen en una mesa de 12 pacientes con sus compañeros, se sientan ahí, tienen un patio de aproximadamente 600 metros donde ellos caminan, se hacen ejercicio al aire libre. Metros, perdón, y la mayoría, nosotros le ponemos, por ejemplo, cuando el paciente puede deambular, que tiene 20 minutos de caminatas en el patio, el personal lo saca, ellos hacen sus ejercicios ahí mismo. También tenemos, por ejemplo, una entrenadora que viene 3 veces a la semana y hace ejercicio de estiramiento con ellos en el patio. Y ya nuestros pacientes a las 8:30 de la mañana están listos, bañados, vestidos, para salir a la terapia o salir al ejercicio al patio. ¿Y todos los enfermos mentales pueden convivir? O sea, no hay patologías que tienen que estar aisladas. No, jamás. Ya la psiquiatría, Lidia, no tiene jamás. contención física, es contención química. Hace muchos años que al paciente no hay que ponerle un lazo. Química, o sea, con medicina. No hay que ponerle un lazo, no hay que hacer un cepo. Cuidado con Lidia. Hay que ponerle camisa de fuerza. Cuidado con Lidia, que es venenosa. Con medicamentos, eso se llama contención química, como dice la doctora. O sea, ya los medicamentos de psiquiatría permiten que un paciente, hasta el esquizofrénico, que es el paciente que la gente ve como el típico paciente que no tiene una mejoría y que antes se aislaba o se encerraba o se llevaba a un manicomio de por vida porque ya no podía convivir en el entorno de la familia, ya ese no es un paciente. Puede ser un paciente institucional, porque por ejemplo nosotros estamos claros como psiquiatra que hay un nivel de deterioro en la enfermedad en muchas ocasiones que el paciente amerita cuidados 24 horas. Una persona que trabaje por el resto de la vida. Y por el resto de la vida que trabaje en el seno de una familia. Pueden convivir con la contención. Ustedes vieron una película, esa película a mí me impactó, además que es uno de mis actores favoritos. Jack Nicholson, ¿cómo se llama en español? One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin salida. Atrapado sin salida. Una obra maestra. Una obra maestra. Una obra maestra. No se me encantó esa película. Pues ahí lo que pasó centro ahí. De ustedes no es igual. No fue la ahí enfermera. ahí se estigmatizó el electroshock. No, y a la enfermera. Ese demonio de enfermera. Pero mira, el electroshock. Hay muchas por eso. Y hay muchos en siendo un buen psiquiatría. Tratamiento. Claro, no, y en cardiología también. Y es en cardiología. Elección, porque ya no es obligatoriamente te doy electroshock para sacarte de un ni cuadro. un tratamiento de primera elección. Nosotros tenemos opciones ya y no tenemos obligatoriamente que entrar en la situación de que si la familia o el paciente no prefiere ese tipo de intervención, se hace obligatoriamente. Nosotros tenemos una sala de terapia electroconvulsiva en nuestra unidad. Nosotros tenemos una sala de ambulatorios donde hacemos cura de anafranil, donde hacemos algún tipo de paciente que requiera medicación y que, por ejemplo, el paciente de hospital de día que viene, se le puede colocar una infusión, un medicamento, luego se queda en la unidad por 6 horas y se va a su casa medicado. Y solamente va a dormir a la casa y al otro día nos lo traen a las 8 de la mañana y el paciente participa de todas las actividades en la unidad, más se va medicado y le damos la medicación de la noche al familiar, que nada más le tenemos que decir, mira, al acostarse, este medicamento, mira, y es una opción. Pero eso es la variedad como Nueva York. Sí, claro, esa es la variedad que no es aquí en la capital, ¿eh? No es en la capital. Mira, esa es la variedad que se llama hospital de día. O sea, muchas veces cuando nosotros le damos la de alta al paciente, no se le puede dar una de alta total, sino que el paciente manda a la casa para que vaya haciendo una inserción social. Y como dice la doctora Sierra, el paciente puede por un par de semanas venir a nuestra unidad, llega a las 8 de la mañana, se desayuna, se medica, participa en las actividades diarias porque tenemos ejercicio físico, tenemos también una terapista de grupo que viene todos los días, hace terapia de grupo con los pacientes. Bailan, la chica del gimnasio hace tai chi con eso, hace yoga, de todo. O sea, nosotros tenemos múltiples actividades y hay una cosa importante que quiero resaltar también. Esto es un centro para enfermos mentales, porque suena tan chulo.
Sí. Que cualquiera de nosotros va a decir Nosotros- para su patria y a nosotros relajar. Para decimos enfermedades que mentales. es más que todo sí, un espacio, pero no es solamente la recuperación sintomática del paciente. A veces es la recuperación de una estructura que pierde un paciente que, por ejemplo, en muchas ocasiones está medicado tan fuerte para poder contenerlo que no sabe lo que es día-noche, pierde la noción de actividades, pierde el ritmo de sus hábitos, no se le estructuran actividades en el día. Entonces, Sí. el paciente que tú vas a mandar a la sociedad tiene que mandarlo estructurado, porque se habla mucho de la reintegración del paciente, pero lamentablemente de un ingreso agudo, de una crisis, tú no lo puedes mandar a la sociedad a Directamente. reintegrarse, Sí. porque esta persona requiere esa transición. Y por ejemplo, eso que ustedes dicen que es muy frecuente, que ustedes lo ven ingresada ya, de esos jóvenes que intentan quitarse la vida. ¿Esos pacientes es conveniente reintegrarlos inmediatamente a la sociedad o es prudente ingresarlos, Buen que lleven un punto. tratamiento? Deja- ¿Cuál es el seguimiento con Es eso? mejor Lidia. paulatinamente hacerlo. No de todas Pedro, maneras. vamos a tocar ese tema porque Sí. es muy, 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 muy importante. Vamos a cogernos un braque, como dicen, un break, Sí. y vamos a hablar de qué hay que hacer cuando un joven o una persona mayor o un adulto joven o un adulto intenta quitarse la vida. Continuamos en la receta médica de la Z. Número 1, y esto lo vemos diario, Lidia, y tú lo ves allá en la Abel González, donde tú trabajas. Todo paciente con un intento suicida debe ser evaluado por un psiquiatra y en el 99.9% de los casos debe ser ingresado. En una unidad confortable, Gracias. acogedora, psiquiátrica. Gracias. ¿Qué sucede? Él me da la gracia y él no sabe que yo soy tan... No, yo no soy psiquiatra como él. Porque yo soy psicóloga. Pero yo soy psicóloga. Ella va a estudiar ahora psicología. Yo ahora. soy psicóloga. Va a Ay, ser no. Yo voy a estudiar mercadeo. Mercadeo. Ahí sí. Mercadeo. ¿Y qué tú haces con el mercadeo? Ah, bueno, sí. Venderte. Venderme. Es es muy importante subrayar una unidad psiquiátrica. Por el tema, Buen punto. Por el tema de que no todo el que se intenta suicidar tiene una condición psiquiátrica per se. O sea, no tiene una ¿Cómo? enfermedad psiquiátrica propiamente dicha. Tiene una condición, el 94% de los pacientes, pero no necesariamente es, y esto es muy importante, que es esquizofrénico, No. ni que es bipolar, No. ni que está en depresivo que se quiere morir. Y que la No. gente automáticamente se le dice, lo voy a interconsultar con psiquiatría, entonces se coloca en ese pensamiento que hay que quitar de la cabeza de O la sea gente. que se interconsulta con el psiquiatra para descartar un diagnóstico de base Y psiquiátrica. para que ya hay intervenir diagnóstico. qué situación Sí, pero que ya no está el tiene que ser diagnóstico. enfermedad Óyeme, te llevó a la tentativa. perdón, si tú tienes el azúcar en 600, Ajá. tú eres diabética. Claro. Pero quizá en un porcentaje, no necesariamente, quizá tú te comiste 15 Mango, creo que 15 mango, hablando de Bani, bien 15 dicho. Milky Way y te lo hiciste Sí. un minuto después, si estaba en 600, todavía no le dio Sí, tiempo. sí. Sin embargo, ese no es un diabético. Bueno, No. pues eso es lo mismo con el paciente, es lo mismo con el paciente suicida. Un paciente Ok. suicida está en una condición psiquiátrica que Ok. se llama intento de suicidio. Ahora, es trabajo de nosotros Ujú. ponerle un diagnóstico o descartar un diagnóstico. Pero un momento, nada más el hecho de que haya intentado... Ya. Aunque el Ah, psiquiatra le encuentre o no ok. una condición de psiquiatría, Y si que sí- es trabajo de Y psiquiatría. si hacerlo. tuvo el intento suicida porque el novio o la novia no le hace caso y entonces quería llamar la atención o que la mamá y el papá le dejen ir ese viaje, o si fue Ya. con esa finalidad. Ese es un estresor psicosocial muy importante que está pasando, que hay que intervenirlo para ver qué hay de fondo. O sea que como quiera tiene que Claro, ver el debe ser visto Porque, porque hay, Lidia, hay un hecho que Porque ocurrió, un hecho importante. no todas las chicas que le dan una patada al novio, el novio se quita la vida. Ni No, debe, ciertamente. Porque, Ah. claro, tú te pero es que puedes- la oye, gente Lidia, dice, tú- no, pero es que se intentó suicidarse, pero fue por asunto con la novia, fue para No, llamar la no, atención. No. Tú te puedes deprimir por una condición X Ok. y 2 o 3 días estar con el tono bajo, pero intentar con tu vida.
No, eso tiene un No, trasfondo ¿Tú sabes mayor. cuál Yo es conozco personas que el han vivido. predictor número 1 de suicidio? ¿Cuál? Historia de suicidio. Historia Familiar. de haber intentado quitarse la La vida. vida. Porque son O sea, repetitivos. todo el que sí, se mata Es porque ya lo intentó es antes. porque Muchas ya veces, lo ha intentado muchas en la veces. gran mayoría de Y los se casos. hereda, o sea, hay tendencia Sí, familiar. se está hablando 100%, mucho claro de que eso. sí. Se está Se hablando habla de mucho de la un gen conducta aprendida, aprendida. y también del tema de cómo la familia como ente influye en decisiones, porque tú aprendes a celebrar la Navidad como la celebra tu familia. Tú aprendes a resolver tu conflicto como los A ser violento como en tu como casa lo son hacen en tu violentos. Claro. casa. Pero también queda como ese mensaje detrás del hecho de que los problemas se resuelven por esta salida. Y ya Matándome. eso queda en esa psiquis. Oh, señor. Y entonces a la gente te lo dice. La gente lo dice a veces de una manera casual. Cuando pasa un suicidio, resolvió. Podría resolver yo un problema de esta manera. Uy, qué Y terrible. es por eso que este tema tiene una necesidad de tocarse con el sumo cuidado, sobre todo cuando los medios de comunicación publican tanto la causa del suicidio como la forma del suicidio, están produciendo de una u otra manera una influencia en que las personas podrían identificarse con Wow. esas conductas, y por identificación hay muchas conductas. Mira, Muy otra cosa negativo también, eso. que hay muchas familias que se habla de que son de conductas suicidógenas. Por eso se habla de que hay un gen que influye al suicidio. Da pena que en nuestro país teníamos hace aproximadamente 10 años, creo que ya no existe, una línea telefónica donde la gente Ay, podía sí. llamar, que la fundó el En el doctor psiquiatra Ceballos. existía, Y no, el existía doctor eso, Ceballos, psiquiátrico. un eminente psiquiatra, sociólogo Bueno, ahora sí de nuestro país. Urgencia psiquiátrica, psiquiátrica, hace exacto, ese servicio. trabajo. Pero es muy importante que se entienda que son unidades privadas. Sí. Muchas veces, cuando hay un problema de tentativa suicida, donde hay que llamar realmente, es al 911. Sí. Porque ya tenemos 911. Cuando Ceballos hizo, que en paz descanse, ¿no? Sí, no cuando existía. Ceballos hizo eso, era en una sociedad donde no había el 911. Sí. Y dio buenos frutos, ¿sabes? Claro, y Porque no había nada y también. se hacía lo que se llama, se sensibilizó a un grupo y llegaban los pacientes. Pero lo primero que hay que hacer si un paciente ha hecho una tentativa suicida es llamar al 911 y acudir inmediatamente a una emergencia. Llevar la emergencia. El problema está en educar a ese médico de la emergencia a que inmediatamente Debe llamar a un haga el especialista. referimiento obligatorio. Y es más, Es que no hay que llamar al psiquiatra porque fue para llamar la atención. no, Doctora, ¿quién te dijo? eso No, quiero eso, llamar- eso lo decimos Yo nosotros. quiero eso- llamar no. la atención de eso que usted está Se diciendo. te va la mano. Y es el tema de cómo se maltrata a veces en la emergencia a una persona que se intentó suicidar. Cómo a veces quien recibe el paciente de primera intención quiere confrontar. La confrontación es parte de la terapia, pero no a todos los pacientes se confronta. Entonces, ¿cómo tú vas a confrontar a alguien que está pidiendo ayuda desesperadamente, que es lo que es la tentativa de suicidio? Porque tú tienes un problema, una situación que no puedes lidiar con ella, y por eso estás pidiendo ayuda con una acción que es el suicidio. Entonces, ¿cómo tú vas a confrontar a esa persona? Y eso, ya yo como docente en las aulas por más de 10 años se lo digo a mis estudiantes, el médico de la emergencia no puede nunca tener la ligereza de asumir que el intento suicida es manipulatorio. ¿Cómo lo sabe el médico de la emergencia que no es psiquiatra? Pero sobre todo decirle, ese no es un método efectivo, tal cosa sí es efectivo. Wow, por favor, Y esa no me es diga la eso. confrontación Claro. que hacen Estamos- muchos médicos en las emergencias. Estamos hablando, señores, con la psiquiatría de San Francisco de Macorís. La doctora Milagro Sierra es médico psiquiatra, psicoterapeuta, profesora de psiquiatría de la Universidad Nordestana de allá de San Francisco de Macorís. Y el doctor Pedro Comprés, que nada más parece joven, oye, pero Pedro tiene Fue mi como- profesor. ¿Es verdad? Ay, muchacha, no diga eso. O sea que tú Ajá, debes ser como usted de la está edad de orgu- Lidia. Usted está orgulloso de ser mi Más o profesor, menos. no lo Tú puede eres como negar. de la edad de Lidia, Más o yo menos, creo. pero nos mantenemos muy bien. A pesar Mira, de... cambiando de tema. No, mira. espérate. No Mira. te gusta ese tema. Vamos a seguir. Cambiando El del doctor tema. Pedro Comprés, tú eres el encargado de la Sí, unidad. en sí, el fundador y quien hizo la unidad fundador salud de la unidad. mental, Y ahora manejando Con el las centro muchachas. Serenidad comunidad terapéutica. Comunidad Terapéutica en San Francisco de Un Macorís. centro de salud mental.
Yo quiero que eso quede clarísimo. Por fin, un centro de salud mental. ¿Cuánto necesita eso? La gente República se mata Dominicana. por amor, preguntan. Ah, por menos de eso. Diría por desamor, Por desamor. Ah, es Sí. por rechazo. por que el se- rechazo. ¿Y cuáles son las patologías que más son sensibles al rechazo? Lidia. ¿Cuáles Ay. son las patologías que son más sensibles al Al rechazo? Las Eh, personalidades. La personalidad es Y los dentro de las trastornos de Claro, personalidad. la Y tú personalidad. sabes que un médico de emergencia no tiene ni puta idea lo que es un trastorno. Yo lo de sé. emergencia. Ah. Mira, Entonces, Lidia, cuando te llegan esas muchachitas allá a ti, que hasta a ti Sí. te llaman. ¿Qué yo hago? porque Di Lidia que yo tiene- hago. Lidia tiene fama de psiquiatra a veces. Doctora, Ay, pero ayúdame aquí. aprendí Ella es la que contigo. está Y con Guerrero. Entonces, Por ahí llega. ajá, sí, bueno, claro. Pero no es porque estoy con él, porque Mario Lama, No. Iván Silva, Es que usted defiende ese lado. Yo es creo que está porque me sensibilizada. gusta, No es le hable porque- a esa gente aquí los martes, por Dios, que está hablando tú de que de Iván Silva y Mario Lama. Óyeme, pero ellos son parte de la Esa- receta médica, Héctor. ellos son parte de la receta. Claro. Ah, sí, verdad, ellos vienen a veces. No, Sí, no, no. Los jueves. No, Mario estaba aquí ayer, Ayer. hicieron un programa muy bueno. Ah, sí, ayer él Sí. viene a veces, aquí. Los ¿Ustedes lunes. se fijan? Pero sí, fíjate, ay, ay, es terrible. fíjate. Ese paciente que tú dijiste, ay, que fue porque el novio la dejó. Sí, para llamar la atención. La Duele escuchar epidemia eso. del siglo XXI, una de las epidemias del siglo XXI en los pacientes adolescentes y jóvenes, es el borderline personality, la Exacto. personalidad límite. Doctora Milagro Sierra, médico, psiquiatra, psicoterapeuta de allá de San Francisco de Macorís. Usted que ve tantos borderline, descríbale al pueblo dominicano lo que es una paciente límite. La patología límite de la personalidad es una paciente que se define por inestabilidad, inconstancia en decisiones, no tolera fracasos, no tolera presión. Esas situaciones conflictivas, cada vez que la enfrenta, van a detonar una crisis. Una sensación crónica de vacío, de necesidad de buscar actividades y cosas que llenen un vacío que viene dado por una personalidad que se está desarrollando de manera anómala. La adolescente que comenzó con conductas a veces de entrar en conducta de riesgo para ella, como por ejemplo automutilación, las chicas que se cortan, el tema de la falsa creencia de que un dolor físico calma un dolor emocional. Yo tengo una paciente que me dice, me gustaba que me ingresaran porque el dolor de tener una canalización me aliviaba. Oh, wow. Esta paciente se quita la piel de la boca con las uñas y le gusta esa sensación de tener la piel de los labios en carne viva, porque el dolor de los labios me quita el dolor. Es la creencia negativa, Claro. una creencia falsa. Claro. Entonces, esta chica ya viene con una situación emocional inadecuada. Es una personalidad que, aunque no tiene 18 años para hablar per se del trastorno, ya tenemos conductas de riesgo, de exposición, conductas que la gente va a ir asociando, y sobre todo te preguntan, ¿es una enfermedad mental o es sinvergüenza? O sea, hay una sensación. Es una pregunta válida. Una sensación que los padres te los llevan y te dicen, yo lo que quiero es que usted me diga si tiene un problema o si es que es sinvergüenza. Sin embargo, hay que entender que hay personalidades Diferente. que de una u otra manera son patologías psiquiátricas. Que una gente que tiene un trastorno de inestabilidad constante no va a tener una funcionabilidad y lo va a encasillar en un rol de paciente. Los psiquiatras no solamente tratamos el tema de la enfermedad mental, el funcionamiento del ser humano tiene que ser visto por un psiquiatra, porque si usted no tiene una enfermedad médica, no tiene una enfermedad psiquiátrica, no tiene un estresor en ese momento, ¿por qué no funciona? Porque tú no eres un ente que aporta si tú no tienes una condición. Ahí entra lo que son los trastornos de la personalidad, que junto con los trastornos de desarrollo se desarrollan muy temprano en los jóvenes. Entonces, cuando vemos conductas como esta, la gente la juzga como una persona que no quiere salir y moverse de donde está. Del punto de vista, tú sabes que yo siempre me traduzco ya a la parte más cerebral. Todo lo que dijo Milagro Sierra es producto de que el termostato emocional, que es nuestro hipotálamo, de alguna u otra forma, no está bien. Fíjate lo que ella dice.
inestabilidad emocional, Sí. sentimiento de rechazo, sentimiento de vacío. Y Ese ese es el vacío- paciente todo o nada. Pero oye, ¿qué pasa? Si tú le dices a un paciente límite, a una chica límite, ay, tú ¿Por qué sí- tú dices chica? porque Es más el fre- 90% más del frecuente. trastorno límite es en mujeres. Entonces tú hablabas de esas niñas que llegan a la emergencia en la clínica donde yo trabajo. Ese vacío que usted está mencionando, ¿se puede querer llenar con alcohol? Claro, Con lo que sea. bastante. Con lo que sea. O sea, no es Una de solamente las cortada. claro, una de las Ok. historias, una Es de las para yo ubicarme, para saber qué voy a hacer. la comorbilidad más importante del trastorno límite de la personalidad Abuso de sustancia. es, número 1, trastorno depresivo mayor y depresivo. número 2, abuso de sustancia. ¿Y hay medicina para eso? Qué buena pregunta. No Uy. existe medicación específica para el trastorno límite de la personalidad, pero yo te hablé de un termostato, ¿verdad? Sí. Quiere decir que el paciente no toma las cosas igual que una persona normal. Ujú. Si yo te digo a ti, por ejemplo, Lidia, tú sí estás bonita, tú me dices, ay, déjate de hablar disparate, tú lo que me estás relajando, yo creo que tú me estás hablando mentira, tú te estás burlando de mí. Pero Lidia, lo que te dije fue que hoy tú te arreglaste y te ves bonita. No me venga con eso. Pero ¿qué sucede? Y si yo vengo y te digo, Lidia, pero esos lentes como que te quedan un poco chiquitos. Chiquito, me vea fea, Sí. pero me estoy quedan fea. grandes. ¿Y por qué tú me dices así? Sí. Por eso que yo... Esa Fíjate, fragilidad en esa Emocional, personalidad. esa emocional. inestabilidad en la respuesta, en la reacción. Entonces, el termostato emocional del paciente está distorsionado, una inestabilidad emocional. Eso es lo que es. Y me quedan el trastorno. chiquitos los lentes. Te Eso quedan está muy bien. lindos, te Esa quedan ya muy fue, lindos. esa fue paranoia. Nos queda algún todavía, mucho anuncio de la receta médica. Continuamos en la receta médica de la Z. Eso es lo bueno de hablar con los amigos de Macorís. Primero porque a Pedro compré junto con el grupo de Santiago, como yo le digo, yo me junto más con los santiagueros que con los capitaleños. Y igual que el doctor Johnson, ¿eh? Nosotros nos juntamos más con los santiagueros y con los de San Francisco que nosotros mismos. Y en los viajes, siempre en las conferencias, después de 14, 15 horas de estudios, ¿no? Pues a veces tenemos un pequeño espacio y salimos y nos bebemos un traguito. A veces Ay, Dios mío. usted pasa por el lobby, oye el acento dominicano y sabe dónde están reunidos los Exactamente, dominicanos. ustedes saben muy Porque bien. además donde hay más chercha, más bulla. Lo que pasa es que los de Santiago andan en trulla. Y llevan dominó Claro. y esas cosas. Los y- ibaeños. No, los en ibeños se sentido general. imponen. Donde quiera que llegan, se imponen. Así es en Así cardiología mismo también. es. Entonces, qué bueno que ustedes están mencionando. El teléfono. ¿Usted no da el teléfono de Serenidad? El 809-244-1064. Estamos ubicados en la 244. 1064. Estamos ubicados en la urbanización Brugal. Eso entrando a la ciudad. En la calle Zafiro número 3. Una muy buena referencia, el parque de la urbanización. Hasta un parque Dios nos dio frente al centro, Increíble. De hecho, nosotros sacamos algo a veces al paciente a sentarse Hace- al hace- parque. Claro. ¿Cuántos pacientes ustedes pueden tener ingresados? 14 camas. 14 tenemos. camas. 14 en esta camas. primera etapa, Ajá. porque pensamos En esta crecer. primera etapa. Sí. Afortunadamente son camas que son más para pacientes agudos, o sea, nuestra Sí. unidad está Enfocada. pensada en las urgencias de psiquiatría. Ujú. Sin embargo, también tenemos ese paciente que usted mencionaba hace un ratito, el paciente que va a necesitar 2-3 meses de ingreso porque no podemos mandar en un uso y abuso de sustancia, no podemos mandar el Claro. trastorno límite de la personalidad a alguien que no tiene la estructura a casa, pero también tenemos la posibilidad del paciente ingresado de larga estadía o de residencia permanente. Hay familias que por las características que tienen, viven fuera del país, todos son funcionales y trabajan, no tienen con quién dejar a su paciente con una condición psiquiátrica. E igual tenemos la ventaja de que en nuestra unidad no tiene que quedarse el familiar. Es una unidad Esa es una gran solamente ventaja, para el Lidia. paciente. Claro. Tú sabes lo que es diferente a las clínicas convencionales. Nosotros asumimos que totalmente el que cuidado. tú tienes que estar cuidando al paciente aquí, porque nosotros tienen- tenemos circuitos cerrados, Y tienen cuidadores máxima seguridad, entrenados. Un personal cuidadores entrenado y entrenados. tenemos la estructura física Sí.
con las condiciones idóneas de seguridad, o sea, Importante. puertas con Sí. accesos eléctricos, Eléctricos tenemos digitales. dos circuitos cerrados, uno interno que es la parte de internamiento Ujú. y el externo que nos permite vigilar toda la periferia del centro Claro. sin tener que, o sea, y son circuitos no integrados, o sea, cada circuito es aparte porque tenemos la confidencialidad de la parte interna, que quien está Claro. en la consulta, quien viene a hacer quizás un trabajo o el vendedor no tiene acceso ni por cámara ni físicamente al área de internamiento. Entonces la cámara, Excelente. el área de internamiento la vigila un circuito en el cual nosotros no tenemos que tener un gran volumen de personal Ujú. porque todas las habitaciones confluyen a la sala común. Entonces, Exacto. es Tienen simplemente control. la Sí, vigilancia. y tenemos la cámara integrada a nuestro teléfono que podemos vigilarlo para tener Sí. una mejor control. Otra cosa es que tú lleves un paciente a internar y se te hace una lista de quienes lo pueden visitar, porque a veces hay Para personas tener, tóxicas, como le decimos nosotros, Sí. que de entrada al principio no pueden ir a ver el paciente. Entonces, cuando tú llevas a tu paciente, tú dices, se te pregunta, mira, ¿quiénes pueden venirlo a visitarlo? Y también Primero, ustedes determinan, ¿no? Exacto, o Hemos lo determinado determinamos qué tal nosotros. Entonces tú y- dices, o mira, cuál. yo creo que de momento quienes deben verlo es su papá, su mamá y la hermana Juanita. Y sobre Exacto. todo Entonces, hacemos ese- algo y es que nosotros le damos un horario diferente a cada familia por el tema, una vez más, de la confidencialidad del Sí, ingreso. para que no se junten O sea, no los hacemos familiares. 2 horas de visita los domingos, No, no, sino no. que los domingos hay visita de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. Entonces, Y cada cada quien va. familia va Sí. y comparte con su paciente, tiene sus espacios para solo con la familia de ese paciente. De esa manera evitamos que se aglomeren las personas, Sí. pero igual que el paciente pueda compartir con su familia. Pero nos ustedes falta decir mencionaban- algo más, Lidia. Lidia, de eso, que se nos ha pasado una primicia que nosotros tenemos allá. Tenemos también un médico que Nutriólogo. es nutriólogo, el número 1 de nuestra región, el doctor Amarante. Ah, pero Porque eso le lo pone mejor. dietas el amiguito, especiales el a nuestros amiguito de Lidia. pacientes. Sí, Recuérdate eso que es lo los mejor. medicamentos psiquiátricos, una gran mayoría a largo tiempo producen obesidad o síndrome metabólico. Exactamente. Entonces nosotros Le quisimos hacemos la integrar dieta especializada al al doctor paciente Amarante por la para una dieta condición. Los especializada. felicito, aplaudo ¿te esa entiendes? esa precaución. Una Ustedes precaución. mencionaban que también tenían como un daycare, como un Sí, sí, eso Sí, se llama sí. programa de día. De día, Y de hospital fin de de día. semana hospital también. hospital de semana. día. Y de fin de Y de fin semana. de semana ¿Cómo Si usted se funciona eso? quiere ir a un fin de semana, no tiene con quién dejar a una El persona paciente con una lo puede llevar condición allá. de viernes a domingo o de viernes a lunes. Tenemos también un paquete especial. ¿Y donde- cuáles son las condiciones psiquiátricas crónicas que pueden necesitar cuidado de día o cuidado de fin de semana? La demencia. La La demencia, la esquizofrenia. esquizofrenia. Ahora mismo tenemos 2 pacientes que viven en Serenidad. Tenemos un paciente con una esquizofrenia residual. No lo defina. No lo defino, ok. Sí. Sí, que viven allá con la comunidad, pero fue por una condición especial, como dijo la doctora ahorita, que sus familiares viven en Estados Unidos y no había dónde estar. Y Entonces allá darle la, recibe los cuidados estructura, darle la especiales. estructura, por ejemplo, a un paciente Estructura. consumidor de sustancias Sí. que no tiene a dónde quedarse en el día, que no Exacto. tiene Sí. quien lo vigile. Fíjate qué interesante está esa parte. en un lugar donde Sí, no hay como sustancia. tenemos terapia de Exacto. grupo, tenemos la parte de los ejercicios del tai chi, porque allá hacemos tai chi también en el patio. ¿En San Francisco? Allá en Tai chi en Serenidad. San tai chi. Francisco. Tienen terapeuta Ah, pues tú de te crees que elección. nosotros no Tú estás privamos. yendo, los Lidia, Tai franco- Chi en San Sí, Francisco. eso ¿Tú te crees que nosotros no también. privamos? Atención a los franco-macorizanos? capitaleños, sí, que me están diciendo. Nosotros, y esto es importante, a través de urgencias psiquiátricas, usted tiene dentro del abanico de opciones, en caso, por ejemplo, de que nosotros consideremos que usted necesita un lugar como Serenidad, pues nosotros se lo ofrecemos. ¿Mm? Vuelvo y le digo, este es un centro que está, porque me están llamando gente sobre el centro. Es en San Francisco de Macorís, fácil de acceso. No puedo decir que los precios son altos, creo que son muy asequibles. El propio hecho de que esté en San Francisco de Macorís la unidad y no aquí en la capital, eso definitivamente baja los costos y eso es muy, muy Pero en importante. San Francisco todo el mundo Pero es rico. a través, No. hay muchos ricos, a La través, sociedad de San Francisco tiene una buena parte adquisitiva, pero sobre todo tiene la condición de cómo está situado estratégicamente prácticamente en el centro de la isla. Somos ciudad de paso para muchas ciudades alrededor. Así Así es. es.
Y no está distante prácticamente de ningún nada. lugar del país. Así que ya lo saben, Tú sabes de quién hemos cualquier recibido cosa mucho apoyo nosotros. ¿De Increíble. De la comunidad de psiquiatras del Cibao. del Cibao, Así es. claro que sí. Se han Nos están volcado refiriendo, todos a mandar los gracias a pacientes Dios, allá. Nuestro colega de La Vega, Santiago, Santiago. hemos tenido pacientes. Parece que de ellos. confían en ustedes. El doctor Claro, Chetar, sí, el bueno, doctor que ahí Chetar está. es ahí- nuestro principal referido. Julio Chetar fue el pasado presidente, Sí. quien es hermano de nosotros, del nosotros, grupo sí. de Cachanchan, como dice el grupo de Santiago. Así mismo. Pero es de La Vega él. Así es. Él es de La Vega. Sí. Él se cree todavía más superior a lo de Es Santiago. que los veganos son buenos. Sí, los buenos veganos esos son son buenos. buenos, Sí. buenos. O sea que Y allá el grupo de Santiago, un saludo a todos nuestros hermanos psiquiatras allá en Santiago, Pekín, Karim, Valdés. Fausto Valdés. Valdés, Nelson Tavares. Bueno, Nelson es de La Vega. Nelson Sí, de La Vega también. Nelson es de La Vega. Vegano Salcedo. Vegano. Clavo, ahí, una Milán de los Santos. Milán en de el los Homs. Santos. Cada vez que Milán me manda un paciente a la capital, no me manda nada tranquilo. Oh, pero ¿y Me cómo- pone a lo pensar tranquilo se queda el allá en el, así Claro. es, allá en el home, eso es así. Señores, vamos a hacer preguntas, vamos a dejar que el pueblo le pregunte, pero a mí me gustaría como que se localizaran las llamadas ya en San Francisco, en Nagua. Pero ¿por en qué? Porque yo aquí en la Cabrera, capital en puedo. Gaspar Yo aquí en la Hernández, capital puedo en tener Gaspar interés Hernández. de llevar Bueno, de mi hecho, familiar nosotros porque me tenemos voy en ese- Semana esa Santa visión, para. tenemos esa para visión de que el Lisboa. país Y llaman no- ahí, los de la capital llaman ahí. No, que no, el no, que se país vaya a pasar la conozca- Semana Santa. Buenos días, Receta Médica. A través de nosotros los enviamos allá. Claro. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Es que Buenos parece días. que San Francisco de Macorís está bien No, tranquilo. mira, se llenó. Buenos días. Muy buenos días, doctor Heredia. Diga usted, Ramón Cordero, de San Francisco de Macorís. de San Francisco de Macorís. Felicitar al doctor Comprés, a la doctora Milagros Sierra, por tan alto labor que están desarrollando. Yo lo único que Para espero, ellos, porque a la Compré comunidad lo conoce San todo el Francisco mundo, ya es que nunca se tiene le ocurra cierto meterse a respiro en esa área político. de la Jamás. medicina. Jamás. Héctor. Aló, se cayó la Y tan llamada. activa la gente de San Francisco. Sí. No, pero que no. Sí. A ver, Pamá, tú estás en la receta Por médica de la eso. Z. ¿Qué Todo Pero pasa? la gente no nos va a dejar solo aquí. Ah, ahí está la Nuestra gente. de Macorís. Mientras Compré no se meta político, sigue siendo mi hermano. Ah, no, jamás. Buenos días, Receta Médica. Buenos días, doctor. ¿De dónde me habla? Doctor, de aquí de Herrera. Doctor, mire, yo lo voy a felicitar a usted. Mire, que Dios le dé toda la vida de la vida. Y a la doctora también, Lidia, que Dios la protege, lo que están con usted también. Doctor, hace falta, doctor, y aquí como es. Aquí, lo loco, lo tiran allá y ya. Lo tiran y amén. Así mismo es. Y estamos hablando con la gente de San Francisco de Macorís que vino aquí hoy a darle cátedras a los psiquiatras de la capital. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Diga usted. Doctor, dos cosas que quiero saber. ¿Por qué los cristianos tienen la costumbre? No, hombre, no me haga esa pregunta. No, se me están cayendo la llamada. ¿Y qué? Buenos días. ¿Y qué fue? Cundo. Nos están sacando directa la llamada, ¿eh? Buenos días. Se dropó. Bien. Siguiendo con Macorís, siguiendo con San Francisco, ya hablamos, dimos un paneo que obviamente eso se traduce al todo el país, al país entero. Las emergencias psiquiátricas son las mismas en Macorís, En la capital. en Pekín, Santiago, donde Así es. en la capital, en China, en Nueva York, es lo mismo. Y el paciente llega muy similar, casi todos los pacientes. Claro. Y ese servicio de emergencia es la primera línea que a veces no se puede hacer con un traslado al paciente antes de contener la emergencia. O sea, al paciente psiquiátrico no se le puede hacer un traslado, por ejemplo, sin darle la primera asistencia. Claro de que sí. emergencia. Ahí es que viene. Y ese paciente suicida, Es una emergencia. hay que llamar al psiquiatra. Esto se tiene que convertir en una situación. Es una irresponsabilidad de las emergencias privadas y públicas en la República Dominicana si despachan a un paciente que se bebió algo sin un aclaramiento del Eso hay que psiquiatra. aclararlo. Mira, Héctor, yo hice Hola, una ocasión. doctor. Dame un Ay, segundito. bueno, Aló. Buenos días. Yo quería saber, doctor, cómo serán las personas que viven en Nueva York ahora con la artritis. ¿Qué remedio deben de usar? Para la artritis en Nueva York. La gente que Claro, está en sí. Nueva York
que vaya allá a su médico a Nueva York, pero el frío desbarata la artritis. Sí. Buenos días, receta médica. Sí, yo quiero hacer una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Puedo? No. ¿Es de medicina? Sí, de medicina. Ah, sí, sí, es de medicina, sí. Oye, que aquí en el hospital de Higüey, uno llega, te dan un papelito para ir al especialista. Ese papelito tiene un teléfono. Tú llamas y nadie coge el teléfono. Entonces, ¿dónde están los especialistas? Ellos van a llegar ahora para el 16, 17 de mayo del 2020. Ellos van a aparecerse allá a Higüey. Todos. Van allá, sí. Buenos días, receta médica. Gracias, buenos días. Diga usted. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Yo soy una persona depresiva y aquí en la casa han sucedido 2 suicidios. Hable un poquito más alto, mi doña. Que aquí en la casa han sucedido 2 suicidios, mi padre y mi hermano. Es que No se está escuchando. No estamos escuchando nada gracias a Cundo Camarena. No me ataque a Cundo. No, pero una pregunta. Esto tiene un ratito, ¿verdad? Que está como medio complicado. Sí, está bien. Continúa, Lidia, con lo que estábamos. Que vamos a dejar la pregunta. Sí. Mira, yo decía, quedamos en esto, perdón, que hubo una ocasión allá en San Francisco de Macorís, esto lo voy a decir como una enseñanza para todos nosotros en la República Dominicana, que yo vi la necesidad de que en la emergencia llegaban los pacientes psiquiátricos y eran maltratados, eran burlados. No, yo no le voy a hacer la mano, que vayan allá a la unidad de salud mental. Entonces tuvimos que hacer un trabajo con esos médicos, emergenciólogos sobre todo, de que la vulnerabilidad de estos pacientes, y que eran seres humanos como cualquier otro paciente, y que lo más importante es que hay que escucharlo para saber lo que tiene la gente. Entonces, pero un emergenciólogo tiene que estar consciente que el 20% de los pacientes que le llegan a la emergencia son de psiquiatría. Los emergenciólogos están muy cansados, trabajan mucho y por eso están como aburridos. No es aburrido, es cansado. Es una emergencia rápida, es una emergencia que si tú no la intervienes, te desorganiza un servicio de emergencia. Pero el paciente psiquiátrico automáticamente tú lo ves, lo medicas, lo interviene, interconsultante al psiquiatra, aunque sea por teléfono, ya tú sabes lo que vas a hacer y ya tú tranquilizas la emergencia. Pero ¿qué hace una persona cuando la dejan 2-3 horas en una camilla esperando que el psiquiatra aparezca y no le dan una atención? Hasta lo que no tienen una situación se tornan agresivos y se desesperan. Oye, Lidia, lo que sucedía entonces cuando yo iba a hablar con ellos, doctores, que aquí lo que llegan son los balazos, la puñalada, el infarto. Y yo, no, espérate, las cosas no pueden ser así. Entonces hicimos un trabajo muy hermoso con esos médicos de un cambio de actitud. ¿Cambiaron los médicos? Bastante. Ha habido un cambio en San Francisco de Macorís con la salud mental. Si se entrenan y logramos que hubiera ese un cambio es el problema. De actitud que si se entrenan, supieran que la psiquiatría es una de las principales emergencias. Nadie los entrena. Nadie los entrena. Y lo pudimos lograr, que ese cambio de actitud, inclusive hicimos un trabajo hasta de tesis, de maestría, del cambio de actitud de los médicos de la emergencia que están hartos, Buenos días. Cansados. Así es, cansados. Buenos días. Buenas. Ayer tenías un invitado aquí que te decía que los médicos de atención primaria no educan porque nadie les dice. Diga usted. Dígame. ¿Aló? Sí, díganos. Gracias, buenos días. Doctor, le estoy llamando porque yo soy una persona depresiva y ya en mi casa han pasado 2 casos. O sea, mi hermano se suicidó y mi papá también. Yo podría correr la misma suerte. Bueno, ¿usted está en tratamiento, señora? Sí, toda la vida. Ok. Entonces, ¿y su psiquiatra no le ha dicho que sí? Que usted en alguna crisis depresiva podría tener un intento suicida. No. Pues cambie de psiquiatra, porque eso es lo primero que debió haberle dicho. ¿Y cómo estar atenta? Buenos días, a las receta médica. No, pero señales? eso es increíble. Esto es increíble. Buenos días, receta médica. Buenos días. Diga usted. El espacio, el programa, y de hecho, como macorizano que soy, identificarme y ponderar algo a labor de esos profesionales que están ahí, le conozco, sé de la capacidad que tienen, sé que son personas
mucho futuro y que han tenido una visión que no solo va a beneficiar el país, más bien a San Francisco, sino a todo el país, y que ha sido una iniciativa que hay que ponderarla y apoyarla, porque la salud mental, todos en algún momento necesitaremos de ello, más de lo que nosotros nos imaginamos. Así mismo es, así mismo es. Muchas gracias desde Macorís. Buenos días. Buen día, mira, gracias que me pude comunicar. Yo tengo una preocupación porque tengo un niño que tiene 15 años y todavía se me hace pipí en la cama. Lo ha llevado al psicólogo. ¿Dónde usted vive? Y todavía él se mea y me dicen que lo va a dejar al paso. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Y dónde usted vive, doña? Bueno, yo vivo aquí en el Almirante. ¿En dónde? Esto es Santo Domingo Este. En el Almirante. No, en Santo Domingo Este hay muchos psiquiatras buenos. Claro. Dígame. 15 años ya no es un niño. 15 años es un adolescente. Lo ha llevado, entonces yo me siento preocupada porque a veces las personas los relajan, aquí lo que saben algunas personas. Bueno, usted debe llevarlo a una unidad que sea mixta, una unidad donde el psicólogo que lo evalúe esté en contacto completo con un psiquiatra. Y que le dé apoyo a usted sobre cómo y herramientas, sobre cómo usted va a vivir y a trabajar con ese joven adolescente que tiene esta situación. Primero hay terapia conductual y a veces cuando no funciona, mixta, terapia conductual con terapia farmacológica, pero primero terapia conductual. Porque hay medicación para la enuresis. Para la enuresis nocturna, que sé que se llama, hay medicación, pero primero tenemos que empezar con la terapia, ¿de qué tipo? Conductual, de cambio de hábitos. ¿Tú lo medicarías primero? No, jamás. ¿Y si tiene 7 años en eso? No, primero terapia conductual. Ya este paciente yo me imagino que debe llegar estudiado, debe venirte con un electroencefalograma, si no tiene ese tipo de cosas, entonces se debería primero descartar un trastorno de desarrollo cerebral. Exacto. Y posteriormente hacer la combinación mixta. Yo entiendo que no hay que esperar la intervención 100% psicológica, se puede ir combinando. Claro, y a veces tú controlas el síntoma, que es la enuresis, y automáticamente ya el niño no tiene esa carga encima de tener. Bueno, ya eso es lo un principal. Y hay familias que hay hermanos que se orinan toditos. Yo tengo unos primos que se orinaban hasta los 12 años toditos. Y esa tía mía cambiaba colchones. Entonces la intervención de quitar el síntoma siempre será un alivio. Hasta que se hizo terapia conductual y esa familia cambió totalmente. Una buena pela, no hay que darle a un... No. Bueno, ni terapia conductual es otra cosa. Ni hacerle tampoco. bullying tampoco, no, nada de eso. Porque realmente el chico no puede controlarse. El gran miedo del joven que tiene neuresis, que se hace pipí, es salir, dormir en casa ajena. Y que se sepa. Tú ves los muchachos a las 3 de la mañana despiertos, cambiándole la sábana, y cambiando el colchón, pero mira, porque el papá le da un fuetazo. Pero lo primero que hay que hacer es suspenderle los líquidos después de cierta hora, una evaluación general. Exacto. Y que el padre, y que también lo vea un buen pediatra, que sea visto por un buen pediatra. Porque un niño que todavía debe ver un pediatra con 14 o 12 años. 15 años no es un niño. Bueno, un adolescente. Mira, nosotros tenemos también en Serenidad servicio de psiquiatría infanto-juvenil. Y vamos a tener ya una psiquiatra que está formándose, la doctora Oleaga, que va a ser parte de nuestro staff médico cuando llegue a San Francisco. Pediátrica. Formada en el país ya. Ya en nuestro país se está formando psiquiatras infanto-juveniles. Señores, darle las gracias, Milagro Sierra, al doctor Pedro Comprés desde San Francisco de Macorís, su unidad Serenidad Terapéutica, allá en San Francisco de Macorís. Ustedes pueden comunicarse, bueno, buscarlo por la media. En las redes sociales. 244-08-1064. Repítelo. 809-244-1064. Calle Zafiro, número 3, Urbanización Brugal. Eso es entrando a la ciudad. 284. No. 244-1064. 244-1064. Servicio 24 horas. Servicio 24 horas. Como en Instagram nos pueden conseguir también en la página y también ver las instalaciones en la página antes de accesar. Una chulería. Llévatelo, Kundu. La receta médica de la Z.